¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a quienes vean esto. Mi nombre es Lautaro, también conocido como Sora, y vamos a grabar lo que sería la vuelta de la UEFA Champions League, los cuartos de final. Si se preguntan por qué estoy con Cuyito, no voy a profundizar en el tema. Pero por hoy, por esta ocasión, vamos a grabar así. Bien, vamos a arrancar rápidamente sin mucha dilación, sin mucho relleno. En esta ocasión los partidos, por supuesto, como en el calendario lo indicó, estuvieron invertidos, con lo cual, así como en el video anterior arranqué hablando del Madrid y terminé hablando del Barça, hoy vamos a hacer al revés. Vamos a arrancar hablando de lo que fue el partido del Borussia Dortmund contra el Barcelona. La vuelta que fue en el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund. Un partido que como dije, y que esto hablo en general no solamente del partido del Barcelona, sino también el del PSG con el Aston Villa. Son los dos partidos que yo dije que para mí ya estaban liquidados. Son los dos partidos que yo realmente pensaba que no iban a valer tanto la pena de ver porque lo esperable iba a ser que pase o lo mismo o algo muy similar. Y nos terminamos encontrando con algo completamente diferente. A decir verdad, creo que el Borussia Dortmund me sorprendió muchísimo porque no esperaba que no solamente no esperaba que el Borussia responda como respondió, sino que tampoco esperaba el nivel tan bajo del Barcelona en el partido. Algo que es una realidad, y es que para mí es cierto que el Barcelona teniendo que jugarse la liga, que quiere ganarla por supuesto, quizás se relajó un poco tras una ida en la que ganó 4-0. Y con un rival como el Borussia Dortmund, al que ya le había ganado también en su momento, también allá en su cancha, me parece que es un poco lógico lo que terminó sucediendo. Hablando más que nada de la formación que usó el Barcelona. Pero también es cierto que no le faltaron tantos jugadores como uno creería. Si nos fijamos, el tema más que nada es en la defensa y en el medio. Porque las grandes ausencias son la de Íñigo Martínez, la de Valde y la de Pedri. Que son tres jugadores que siempre, tanto Íñigo Martínez como Valde, son de los mejores a nivel no solamente defensivo, en el caso de Íñigo Martínez es puramente defensivo, Valde también aporta muchísimo en el ataque y Pedri directamente es el que maneja todo el partido. Es uno de los jugadores que está demostrando ser de los mejores en la actualidad y el Barcelona no contó con él. Jugó con Frenkie, jugó con Gavi y jugó con Fermín. Y a pesar de tener arriba a Rafinha, a Lamine Yamal y a Lewandowski, no le alcanzó para hacer un gran partido. El Barcelona termina yendo a Dortmund con un 4-0 a favor y casi que se le acercó al Borussia Dortmund. Le acercó a quitarle el partido. Tengamos en cuenta un detalle, y es que el Borussia Dortmund gana el partido 3-1, pero le anularon dos goles que habían sido en offside. Y los dos goles que fueron en offside, el primero sí es cierto que la defensa se adelantó muy bien, pero el segundo estuvo muy cerca. El segundo estuvo muy cerca la defensa del Barcelona de recibir el gol lícitamente. Y si alguno de esos dos goles valía, o peor, los dos valían, el partido hubiese llegado al minuto 90 con 5-1 a favor del Borussia Dortmund. Y el Barcelona habría tenido que jugar una alargue contra el Borussia Dortmund después de haber ganado 4-0 la ida, estando perdiendo 5-1 y en su momento ya sin la milla mal. Y también sin Lewandowski. Y insisto, con un equipo que personalmente no me dio la sensación de que juegue para nada bien. Creo que el Barcelona ha hecho su peor partido en este año, por lo menos. Creo que en 2024 tuvo alguno que otro peor, por lo tanto no diría de la temporada. Pero sí me parece que hizo un partido extremadamente flojo a los jugadores que tuvieron. Es cierto, hubo tres jugadores importantes que no estuvieron, pero la realidad es que el Barcelona, tanto hablamos de que es un grandísimo equipo, que sus suplentes son muy buenos, y que me parece que Araujo y Gerard Martín y Gavi no son troncos, es cierto que hubo una diferencia entre lo bien que jugó el Barcelona a la ida, porque fue avasallador, al lado de lo tranquilo que jugó esta vuelta, que me parece que cuando intentó forzar el ataque lo logró, porque por algo el gol llega, pero no hicieron el gol ellos, fue un gol de mala suerte en contra del Borussia. Así que me parece que lo que más hay que darle valor a este Barcelona es el cambio que ha pegado con el director técnico. Porque es Hansi Flick el que les enseñó esta parte de la regla del offside. O bueno, quizás no lo inventó él.
pero es el que logró que la defensa la pueda implementar de manera correcta durante tantas ocasiones. No por nada en el partido que le gana 4-0 al Real Madrid, el Barcelona le anulan un gol al Real Madrid, después le anularon un montonazo de jugadas de ataque antes de que el partido lo empiecen a ganar. Por lo tanto, y además la parte anímica del equipo, en esto de que a pesar de ir perdiendo no se caiga, que no haya un jugador que se haga expulsar, que no haya peleas en el medio, que no se caiga el ánimo del equipo y que realmente piense que se va a quedar afuera. Creo que eso es lo que más hay que darle valor de este equipo del Barcelona, que a pesar de seguir teniendo por supuesto partidos malos, porque todos los equipos tienen partidos malos, me parece que lo más valorable de Barcelona no es solamente que le gane por 4 goles a todo el mundo, sino que en este caso, que ya no es la primera vez en esta UEFA Champions League, no es la primera vez que el Barcelona arranca perdiendo o va perdiendo un partido y no se le cae. De hecho, este mismo Borussia Dortmund en la fase de grupos le iba ganando. No sé si 1-0 o 2-0. Pero el Barcelona logró salir de eso y ganó el partido. Lo mismo con el Benfica. El Benfica, aquel partido que el Barcelona gana 5-4, es un partido que tranquilamente el Barcelona el año pasado lo perdía. El Barcelona hace 2, 3, 4, 5 años lo perdía. Y este Barcelona terminó ganando esos partidos. Y en este caso, si bien es cierto que lo terminó perdiendo finalmente, es el primer partido que pierde el Barcelona jugando en igualdad de condiciones, ya que el partido que perdió con el Mónaco estuvo jugando prácticamente todo el partido con uno menos, y es otra cosa, pero además perdió jugando mal, eso hay que decirlo. Y el Barcelona me parece que aún así esta derrota le viene bien, en el sentido de que es mejor pegarse un porrazo ahora, cuando ibas ganando una ida 4-0 que te da margen, que ahora que se le viene una semifinal extremadamente difícil a un rival del que voy a hablar más adelante, si le llega a dar un golpazo en ese momento, te quedas afuera. Porque el rival que le toca ahora al Barcelona es realmente muy complicado. Creo que es el rival más difícil que tendría en toda la temporada. Es cierto que ha jugado con el Bayern Múnich, es cierto que ha jugado con el Real Madrid, pero estamos hablando de equipos que no están en su mejor momento y no están en su mejor nivel. A mí me parece que el Inter de Milán sí está en un grandísimo nivel, sí tiene grandísimos jugadores y tiene un muy buen técnico, que le puede jugar y le puede ganar a este Barcelona. Es cierto que si hablamos uno por uno, jugador por jugador, y a nivel equipo, quizás nos seguimos quedando con el Barcelona. Pero mucho cuidado con la semifinal que se nos viene. Hablando más que nada del Barcelona de eso, darle valor a la parte emocional del equipo, más allá de que no jugó bien el partido, porque perdió merecidamente, y darle aplausos al Borussia Dortmund, porque realmente una vez más nos demostró que si bien es cierto que no es un equipo que se destaque por ganar o que se destaque por ser un equipo que dé miedo ni demás, es un equipo que hay que respetarlo. Es un equipo que hay que respetar al Borussia Dortmund. Es cierto que quizás de repente, si nos ponemos técnicos, capaz que como un Atlético de Madrid en Alemania, porque al final es un equipo fuerte, es un equipo que te pelea, es un equipo que te complica, pero no es un equipo que te gana. Pero estamos hablando del último finalista de la Champions. Y si creo que si el Borussia Dortmund hubiese dado una mejor cara en la ida en España, podría haber salido de esta mucho mejor. No sé si no lo podría haber ganado inclusive. Tuvo quizás las jugadas de la ida que desaprovechó. Si las hubiera aprovechado, capaz que la historia de este partido hubiese sido muy diferente. ¿Y quién no te diría que hoy estuviésemos hablando de que se quedaron afuera los dos de España? ¿Quién no te dice? El Borussia Dortmund es un equipo que hay que respetarlo porque a pesar de que no tenga jugadores que todo el mundo conozca, a pesar de que juegue en una liga que no todo el mundo ve y a pesar de que tenga inclusive nombres que a la gente le cueste pronunciar, el Borussia Dortmund es un equipo que hay que respetar. El estadio del Borussia Dortmund es un estadio difícil y hay que respetar al Borussia Dortmund. Dio la cara, ganó muy bien y se va derrotado pero aplaudido de la competición y sin nada que reprochar. Más que quizás haber tenido que haber jugado un poquito más, ponerle un poco más de energía al partido de ida, quizás. Para que no termine quedando humillado de semejante manera que no era necesario. Creo que el Borussia Dortmund si hubiese dado una mejor cara a la ida hubiese sido diferente. Es cierto que le faltó a Adeyemi y Guirassy estuvo muy flojo en la ida y extremadamente fuerte en la vuelta. Creo que es un caso interesante el de Guirassy, que haya errado dos jugadas tan insólitas en la ida y haya hecho los 3 goles que hizo en la vuelta. Pero son cosas del fútbol, son momentos, son emociones y es lo que hace lindo el deporte.
Y la verdad que estoy contento de que el partido haya sido así, que lo haya ganado el Borussia Dortmund, porque para el espectáculo fue genial. El martes, la verdad es que teníamos dos partidos con dos series que yo dije que ya estaban definidas, y tanto este partido como el que voy a hablar ahora terminaron siendo una locura. Cerrando con el Barcelona, pasa a semis, fuerte candidato, se mantiene vivo, todavía puede ganar el triplete, y hay que ver qué es lo que pasa a fin de mes. La semana que viene juega la Copa del Rey, con el Real Madrid. Hay que ver qué pasa con el Barcelona, porque está buscando todo. Vamos a ver si se mantiene lo suficiente como para llegar a las semis con un título en el bolsillo, y que no sabe si peleando también el segundo y llevándose el segundo también. Porque las semis va a ser a la par que el final de liga. Vamos a ver qué pasa con el Barcelona. Estamos expectantes ante eso, y la verdad, ojalá que el Barcelona termine concretando una gran temporada. No sé si con un triplete, pero con una grandísima temporada hasta ahora, que la verdad en los últimos 10 años creo que el culé está realmente contento, emocionado e ilusionado, y puede ser muy interesante lo que se le viene. Paso al Barcelona, pasó bien, merecido, habiendo recibido el golpe de, no de realidad, pero sí un golpe importante previo a lo que puede ser lo más importante, que son las rectas finales, que siempre son las más difíciles. Y vamos a ver qué sucede con el Barcelona en la próxima semana y el mes que viene. Bueno, pasando al segundo partido, estamos hablando del partido del Aston Villa con el PSG. ¡Qué partido! ¡Qué partido! El partido del Aston Villa con el PSG. Partido en Birmingham, la vuelta fue en la casa de los villanos. Partido que, como había pensado yo, estaba liquidado por el 3-1 de Nuno Méndez en la ida, sobre el minuto 90. Para mí no terminaba de sentenciar todo. Creo que si el partido terminaba 2-1, con el gol de Doué y el gol de Kvaratskhelia, creo que el Aston Villa hubiese tenido muchísimas más chances. Porque si bien es cierto que en la ida el PSG en Francia jugó mucho mejor, le costó concretar y terminó concretando con golazos. Nada más. Solamente con golazos fue que el PSG pudo finalmente terminar de vencer a la defensa del Aston Villa. No hubo otra forma. Y el Aston Villa, sin hacer mucho, encontró un gol y se metió un partido en la ida. Y en esta vuelta pasó algo parecido, pero de otra manera, con otro resultado. La realidad es que yo voy a ser honesto. El primer gol del PSG, que es el gol de Hakimi, que es esa confusión que aparece entre el Dibu y su defensor, que no se decidieron quién la iba a sacar, si la iban a reventar. Al Dibu se le termina escapando y de mala suerte Hakimi estaba ahí, el pateó como tenía que patear, como corresponde que patee, y terminó entrando a la pelota. 1-0 Paris Saint Germain, y en el primer tiempo además, o sea, en los primeros 10 minutos fue prácticamente el gol. Y uno dice, bueno, 4-1, ya está, ya está, ya está, pasa el PSG. Y a los pocos minutos, a la media hora, aparece el gol de Nuno Méndez, nuevamente de una contra que pega el PSG, que el Aston Villa nuevamente queda mal parado, porque el Aston Villa es muy débil en la defensa, tiene una defensa muy débil. Podrá tener a Diego Martínez en el arco, pero si no está bien reforzado con una buena compañía en defensa, no se puede ganar partidos tan importantes así, más cuando tenés enfrente a un rival con delanteros tan rápidos, tan habilidosos, que saben gambetear, que saben pisarla y que saben meterla al arco. Entonces, el gol de Nuno Méndez llega con una tranquilidad absoluta, pega una contra del PSG, quedan 4 del PSG con 2 de Aston Villa más el arquero. Y Nuno Méndez tiene toda la libertad para patear al arco, patea, la encaja en el palo y entra. 2-0 el PSG en el primer tiempo, y yo te aseguro que parecía que el PSG después de eso le iba a clavar 3 goles más. Que el partido iba a terminar 5-0, que iba a ser un palizón impresionante, que el PSG iba a pasar tranquilo, caminando, y al final, lo que es el fútbol, que las cosas se complicaron un montón para el equipo francés. A los pocos minutos termina llegando el gol de Tielemans, que lo provoca Tielemans, pega en el pecho de Pacho y entra, y termina poniéndose 2-1 el partido a favor del PSG. Y hay uno bueno. Con el gol de Aston Villa uno se da cuenta que la localía, la gente, el equipo, el estado de ánimo, todo eso suma. Suma para llevar a un momento de un partido que, si bien es cierto que el Aston Villa no es el Real Madrid, como creo que lo he dicho en el video pasado, no es el Manchester United, pero sí
es un equipo que venía con mucha hambre de gloria, muchísima, y que a pesar de no tener mucho, porque creo que de los 8 es el que menos tiene en cuanto a equipo, en cuanto a recursos, en cuanto a nivel, en cuanto a armado, funcionamiento, individualidades, todo. Lo pones en la balanza con el resto de los competidores y me parece que el más flojo era el Aston Villa. Y sin embargo, el Aston Villa se cruzó con este primer gol y después se avivó. Se avivó en un momento que era complicado porque no estaba perdiendo no solamente el partido sino la serie por bastantes goles, todavía le faltaban 3 más y no resignó. Y que no haya resignado fue lo que lo mantuvo en partido. Seamos honestos, a pesar del gol de Tielemans, prácticamente nadie se pensaba que el Aston Villa iba a remontar el partido. Nadie. Se van al descanso, el partido lo gana el PSG, igual que la ida, y todo parecía que iba a terminar así. El Aston Villa, insisto, no tenía mucho para proponer, no tenía mucho para hacer, pero el segundo tiempo, de golpe, McGinn se inventa un gol, que literalmente se lo inventó. Vos ves la jugada y lo ves a McGinn corriendo, y es como que el tipo parece que dice, bueno, ya está, no puedo hacer nada, pateo al arco, y termina la pelota en el ángulo. Creo que no sé si hay un rebote, un desvío, no importa. Terminó en el ángulo. Y el 2-2 del partido le pega de vuelta, pega un subidón al Aston Villa que lo mete en partido. Lo mete en partido. Después creo, o antes, no me acuerdo, que viene un gol de Dembélé que en offside. Que yo decía, bueno, el PSG sigue siendo mejor equipo. Va a meter otro gol. Va a ganar. Y no pasó. Prácticamente a los 2 minutos del gol de McGinn llega el gol de Konsa. Y tras una excelente tajada de Donnarumma, de un tiro de Marcus Rashford, y el Aston Villa remontó el partido. El Aston Villa remontó el partido. 3-2 se puso el Aston Villa. Y con esto estaba un gol solo. Le faltaba el gol que era el que le había sacado de ventaja en Nuno Méndez en la ida. Y el Aston Villa tenía media hora para hacer el gol. Media hora tuvo. Y la verdad que estuvo muy cerca de ser una serie histórica, que el Aston Villa estuvo muy cerca de llevarlo a la largue, pero también es cierto que en esa media hora atacó más el PSG. Y el partido se mantuvo vivo porque el Dibu Martínez sacó 4 o 5 pelotas, que está bien, no eran pelotas extremadamente difíciles, pero había que sacarlas y el tipo las sacó. Más en algunas en las que los compañeros, como siempre, no ayudaron. Hay una que le queda a Doué, que la Aston Villa marca mal y queda solo Doué contra el Dibu y la taja y la saca. Y si el PSG hace alguno de todos esos goles, ya está, hubiese terminado el partido ahí, hubiese muerto ahí y ahí hubiera quedado. Pero el Aston Villa se mantuvo vivo gracias a su arquero, nuevamente. Termina teniendo 2 o 3 chances más que Donnarumma saca impresionante, más la última sobre el final que la saca Pacho. Yo personalmente en las cámaras parece como que la pelota hace un efecto hacia adentro barra hacia afuera, entonces no se entiende si la pelota iba a entrar. Pero bueno, Pacho la sacó. La cuestión es que había que sacarle, la sacó. Y al final el Aston Villa se terminó quedando afuera. Para mí también merecidamente, porque creo que además el Aston Villa se estaba quedando sin opciones. Creo que si el Aston Villa hubiese concretado ese cuarto gol y hubiesen ido a la larga, no sé si hubiesen resistido al Paris Saint Germain. Creo que el PSG seguía teniendo mejor equipo, seguía teniendo mejores jugadores. Se estaba quedando sin los mejores suyos porque Rashford había salido, Asensio tuvo un mano a mano y no lo concretó bien, McKean había salido, se estaba quedando sin opciones el Aston Villa. La única opción que le hubiese quedado era llevarlo a penales y ahí rezar porque aparezca el mejor arquero del mundo en penales y que las cosas salgan. Que igual, ojo, tampoco hay que menospreciar el hecho de que Donnarumma es un muy buen arquero de penales. Así que tampoco es que hubiese estado cantada la victoria de Aston Villa en penales. Más sabiendo que el que pateó los penales en el partido anterior en la Premier League había sido Asensio y los erró los dos. Así que no sabemos qué hubiese pasado en penales. Pero yo personalmente creo que lo tiene merecido el pasaje del PSG. Jugó mejor la ida. La vuelta también la jugó mejor. El Aston Villa pecó de orgulloso. Pecó de avaro, de insistente y terminó haciendo 3 goles, terminó remontando el partido. Estuvo muy cerca de empatar la serie. Realmente terminó siendo un partidazo muy entretenido de ver, muy emocional.
Y el Aston Villa termina ganando el partido y se queda fuera, pero dando la cara completamente y mereciendo el respeto de de toda Europa, porque lo que hizo en este partido el Aston Villa no cualquiera lo ha hecho. Hay un equipo del que voy a hablar más adelante que tendría que haber hecho algo así como lo que hizo el Aston Villa y no estuvo ni cerca de concretarlo. Así que, y muy similar a lo del Borussia Dortmund, pero lo curioso es que el Aston Villa además se encontró con un PSG que no jugó mal. O el Borussia le ganó a un Barcelona que jugó pésimo, pero el Aston Villa le jugó a un PSG que fue a ganar. El Aston Villa le ganó a un PSG que fue a ganar el partido, que le empezó ganando 2-0 y lo remontó de un 0-2 a un 0-3, a un 3-2, perdón. Y termina siendo un grandísimo partido, la verdad. Muy contento con el papel que dio Aston Villa. Yo bancaba mucho a Aston Villa en esta serie, quería que pasen, que lleguen lo más lejos posible. Por Emiliano Martínez, por supuesto. Además de que es un equipo que me gusta en Inglaterra. Pero, pero nada, la verdad es que tampoco es que esté descontento por esto. Creo que el PSG mereció pasar. Y está bien, porque pasó el mejor. Así que, además pasó Bicho Kvaratskhelia, como he dicho en la anterior ocasión. Así que, cero problema. Pasando al tercer partido, vamos a hablar de lo que fue el Inter de Milán contra el Bayern Múnich. Otro gran partido. Otro gran partido y otro gran partido de este señor además. De uno de los, o mejor dicho, el único jugador de nuestro país que sigue en esta competencia. El único jugador argentino que sigue vivo en la UEFA Champions League. Lautaro Martínez es el capitán y el 10 de este equipo y una vez más lo volvió a demostrar el porqué es así. No quiero hablar solamente de Lautaro, porque podría hacer un video entero hablando de él, pero sí quiero decir que el tema del Inter con el Bayern era algo que era la más pareja de todas, era la que menos definida estaba. Porque el partido que vamos a hablar más adelante ya sabemos por qué estaba vivo, pero este partido de Inter-Bayern estaba vivo porque era el que más peleado estaba. El Inter venció 2-1 en Alemania al Bayern, rompiendo una racha de 4 años y medio seguidos sin que el Bayern perdiera por Champions. Y el Inter la rompió. La rompió con ese golazo increíble de Lautaro y la contra fantástica que termina en el gol de Fratesi. Y era un partido complicado que fue muy parecido a la ida. Fue parecido a la ida. Arrancó ganando el Bayern en este caso con el gol de Harry Kane. Eh, un gol importante para Harry, que fue un buen gol. Y la verdad es que fue un gol que uno creía que iba a meter nuevamente al Bayern en racha, que iba a meterlo en partido. Las cosas estaban 2-2 en el global. Pero el Inter estaba a un gol de la victoria, estaba en su casa con su gente y con mucho tiempo de sobra. Dicho y hecho, a los 10 minutos Lautaro apareció y hizo un gol. Lautaro nuevamente aparece para sacar al Inter adelante y hace un gol que empata el partido y vuelve a ponerlo por encima de la serie. Y eso nuevamente vuelve a meter a un gran Inter por delante que a los pocos minutos termina haciendo que Benjamin Pavard, a los 3 minutos de hecho, para ser exactos, a los 3 minutos del gol de Lautaro, llega el gol de Pavard, un gran gol de cabeza del jugador francés. ¿Qué pasa con esto? Lo volvió a dar vuelta al Inter, volvió a ponerse 2-1 el Inter por encima del Bayern, como igual que en la ida, y le sacaba, y en este caso ya le sacaba 3 goles. El marcador estaba 4-2. O sea, el Bayern tenía que meter 3 goles para alcanzar al Inter. Y se estaba quedando sin tiempo, tenía media hora nada más. El Bayern intentó, pero el Inter es un equipo que no se resigna. Y es un equipo que además defiende demasiado bien. Y volvió a demostrarlo. Le alcanzó. Llegó el gol de Dyer, que fue un gol que no se esperó nadie, fue un gol de cabeza en la línea sin ángulo que termina entrando, un gol raro y golazo a la vez. Pero el Bayern con el empate no le alcanzó. Eh, Hizo lo que pudo, no hizo demasiado tampoco igual porque el Inter no le dejó hacer demasiado tampoco. Y si bien es cierto que con el empate se complicó un poquito, terminaba quedando el global 4-3. El Bayern estaba a un gol. El Bayern necesitaba hacer un gol solo más. Y cuando salió Lautaro faltando 10 minutos dije, ojo que no le meta el gol el Bayern, porque si empataba el Bayern Múnich, si se iban a la larga, el Inter se iba quedando también sin opciones. Hubiese tenido que aguantarlo, hubiese tenido que especular con los penales. Hubiese sido un partido muy interesante si el Bayern hubiese empatado la serie, porque no sé si el Inter lo hubiese quedado la suficiente gasolina como para hacer un gol más y pasarlo y sacarlo. Pero en fin,
No sucedió, terminó ganando el Inter de Milán la serie 4-3 con un partido extremadamente peleado, extremadamente parejo, como era de esperarse, porque un Inter de Milán Bayern Múnich son dos nombres que vos ya sabés que va a ser un buen partido, por más que el Bayern no sea el gran Bayern, y por más que el Inter no le guste a mucha gente, porque es cierto que el Inter, de repente quizás la gente que no mira la Serie A, y además se sabe que el Inter no es un equipo que te haga 4 goles como el Barcelona todo el tiempo, entonces quizás sí es cierto que no es el equipo más vistoso, por decirlo de alguna manera. Pero eso no quita que sea un gran equipo. No por nada no le han hecho casi nada de goles en lo que va de Champions League. Le hicieron muy pocos goles en relación a los partidos que jugó. Estamos hablando de 8 partidos de fase de grupos, los 2 de octavos y ahora los 2 de cuartos. Y creo que le han hecho menos de 5 goles. Piénsenlo. Pasó merecidamente el Inter, como digo, tanto en la ida como en la vuelta prácticamente tuvo el partido a su merced, más allá de que el Bayern lo haya metido atrás en varias ocasiones. El Bayern no pudo concretar en ningún momento, no hubo un momento en el que el Bayern dé la sensación de que le iba a ganar al Inter la serie. Sí, quizás cuando le empata el partido Müller en la ida pareciera que iba a ganar el Bayern, pero ya cuando llega el gol de Fratesi después no daba la sensación de que el Bayern lo iba a empatar o remontar en ese momento. Y si bien cuando hace el gol Harry, pareciera que las cosas iban a ser distintas, llega el gol de Lautaro y ya está. Después del gol de Pavard y las cosas estuvieron siempre muy a favor del Inter, mucho más a favor del Inter que del Bayern. Con lo cual, me parece que también nuevamente pasa el mejor, pasa el que tiene que pasar. Y vamos a tener a Lautaro Martínez jugando una semifinal de UEFA Champions League nuevamente como en el 2023. Merecidamente además, y ojalá que nos dé un gran partido contra el Barcelona porque ese va a ser un partido tremendo. Estamos hablando del mejor ataque y la mejor defensa de Europa. Me parece que puede salir algo muy bueno de ahí. El partido se va a hacer la ida en España y la vuelta en Italia. Y puede ser muy muy interesante. Bajo mi percepción, creo que es más probable que salga el campeón de ese partido que del otro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Terminando, vamos a mencionar el partido del Real Madrid y el Arsenal. El partido quizás al que más expectante estuvo el público general, porque sabemos lo que es capaz de hacer el Real Madrid y sabemos lo que es capaz de hacer lo demás por el Real Madrid. Ahí la dejo. Y es un partido que uno creía, yo, y estoy seguro de que mucha gente también, si el Madrid metía un gol al primer tiempo, sobre los primeros minutos, lo iba a empatar y posiblemente lo iba a dar vuelta. Y posiblemente iba a pasar de ronda. No pasó. Pasaron los minutos, llegó el primer tiempo y el partido estaba 0-0. 45 minutos pasaron y estaba 0-0. Madrid necesitaba 45 minutos para hacer 3 goles. Pensemos que además no solamente es que el gol no llegó en el primer tiempo, no llegó el buen juego del Madrid. El Madrid en ningún momento estuvo cerca del Arsenal, de llegar a la famosa remontada que siempre espera el madridista. Creo que terminó demostrándose el hecho de la inferioridad que tuvo el Real Madrid a nivel grupal, a nivel equipo, más allá de sus jugadores individuales. Finalmente se quedó demostrado que no fue casualidad que el Barcelona le haga 9 goles en 2 partidos. No fue casualidad que le ganara al Milan. No fue casualidad que le ganara el Liverpool. No fue casualidad que le ganara el Arsenal la ida 3-0. El Arsenal terminó jugando un partido más que bien, con una defensa nuevamente muy sólida, un mediocampo que jugó excelente, nuevamente una gran función de Declan Rice, un gran nivel de Thomas Partey, un nivel quizás no tan alto de Martin Odegaard, pero aún así suficiente, y, y una delantera que faltándole cosas, estuvo muy bien. Bukayo Saka erra el penal en el primer tiempo, un penal que para mí era penal, un penal muy similar al que le hicieron a Paredes contra Arabia en la Copa del Mundo, completamente cobrable. Y después un penal que le quisieron cobrar al Real Madrid que el árbitro no le pesó y lo anuló porque no era penal, no era penal bajo ninguna circunstancia. Creo que si le hubiesen dado ese penal al Madrid y lo hubiesen hecho las cosas, hubiese sido otra historia. No sé si lo hubiese empatado, pero estaríamos hablando de que si hubiese llegado a acercarse el Madrid a la remontada, o al empate por lo menos,
si hubiese sido otra polémica más. El Madrid es el equipo más grande de Europa, no lo puede negar nadie. Es el que tiene 15 Champions, el que tiene a los mejores jugadores, todo lo que vos quieras. Pero si hay algo que no da gusto del Madrid es que, teniendo todo eso, ¿qué necesidad hay de que todo el tiempo tenga polémicas en los partidos importantes? Porque siempre hay algo ahí, siempre hay algo. Eso es lo que a uno no le gusta quizás cuando se habla del equipo blanco. Pero en fin, en este caso no sucedió. Un partido completamente justo, con un arbitraje completamente normal, sin sobresaltos, sin nada, nada raro. Creo que se termina haciendo justicia por el Atlético de Madrid. Pues me parece que lo que le hicieron al Atlético de Madrid no estuvo bueno, no correspondía. Me parece que las cosas podrían haber sido diferentes. El Real Madrid podría haber ganado en octavos de otra manera, no de la manera que lo hizo. Termina pasando y se termina comiendo 5 goles en 2 partidos con el Arsenal. 5-1 terminó. Con un golazo de Bukayo Saka que se redime del penal que pateó pésimo. O sea, pateó pésimo el penal de Bukayo Saka. Pero después la jugada que después del pase de Mikel Merino, tras una gran jugada grupal, Bukayo se la termina picando nuevamente a Courtois y termina siendo un golazo. Un gol que ponía la serie 4-0 y que prácticamente la terminaba. Es cierto que el gol de Vinicius llega al instante por el error grosero de William Saliba. Si no me equivoco, creo que fue Saliba, sí. El error grosero de William Saliba que termina haciendo que Vinicius se lleve un gol. El único gol que el Real Madrid le hizo al Arsenal en Champions. Dato interesante. Y aún así no daba la sensación de que el Madrid fuese a empatarlo. Tenía que hacer 3 goles más otra vez. Estaba en el mismo lugar donde arrancó. Y uno creía que el Madrid se le iba a tirar arriba, que se iba a poner nervioso el Arsenal, que iba a empezar a fallar. No pasó. El Arsenal tuvo un temple impresionante, no se dejó caer, no se dejó aplastar, no se dejó ganar. Y cuando vio que el Madrid no era el grandioso super equipo que quizás fue en otros momentos, le termina haciendo otro gol. El gol de Gabriel Martinelli llega porque el Arsenal sabía que podía insistir no solamente en no resignar la derrota, sino que encima termina ganando el partido. Un gol muy bueno de Gabriel Martinelli, que gana perfectamente en velocidad la carrera, define muy bien y termina matando por completo al Madrid. Lo deja fuera de la serie, con justa razón, pasó el mejor equipo, es la realidad. Pasaron los 4 mejores equipos. Los 4 que tenían que pasar, pasaron. 4. ¿Por qué? El Barcelona jugó mejor. El PSG fue mejor. El Inter fue mejor. Y el Arsenal fue mejor también. Los 4 equipos fueron mucho mejores. Bueno, quizás no mucho. Pero fueron mejores que sus rivales. Y pasaron. Sin polémicas. Sin cosas raras. Con puro fútbol. Sin necesidad de nada de afuera. Pasaron los que tenían que pasar. Creo que la noticia es que el Madrid se quedó afuera en cuartos, que suele ser una parte de la competencia en la que no se suele quedar afuera. La noticia es que el Barcelona jugó muy mal y aún así le alcanzó para pasar. La noticia es que el Aston Villa dio un grandísimo papel y lamentablemente se quedó afuera. Y la noticia es que el Arsenal, que nadie daba 2 pesos por el Arsenal, sigue vivo. Y que el Inter, que tampoco nadie daba 2 pesos, sigue vivo. Tenemos un equipo de cada liga, de casi cada liga de Europa. Solamente nos falta uno de Alemania, que bueno, era el Bayern, que se quedó fuera con el Inter justamente. Nos quedan 4 equipos, uno de cada liga. Uno ya es campeón, que es el PSG. Uno está segundo, que está casi confirmado que va a ser segundo, que es el Arsenal. Uno que está peleando la Liga Española, que es el Barcelona, está primero y está muy cerca de ganarla. Y el otro es el Inter, que está puntero de la Serie A y también la está peleando. Todavía no la tiene ganada, pero también la está peleando. Tanto el Inter como el Barcelona, que son los dos del lado derecho, están primeros en su liga y la están peleando. En el caso izquierdo, hay 2 que no la está peleando ninguno porque uno ya la ganó y el otro ya no la puede ganar. Muy cerca, pero no la puede ganar. Estamos hablando de 4 equipos que está prácticamente confirmado que los 4 van a jugar la Champions que viene. Es muy difícil que alguno se la pierda, prácticamente imposible. El PSG ya clasificó, el Barcelona está prácticamente clasificado, el Inter lo mismo y el Arsenal también. Me parece que vamos a tener unas semifinales muy interesantes. Voy a hablar un poco en la previa seguramente o post ida, como en este caso de los cuartos de final.
Me parece que hemos tenido 4 partidos muy buenos. Pensando que no solamente la ida, en la vuelta, creo que hemos tenido unos cuartos de final de Champions impresionantes. Total, creo que ningún partido fue aburrido. Y eso habla muy bien de la competencia, habla muy bien de los equipos que llegaron. Y si bien puede hablarse mucho del formato, de lo que pasó con la liguilla esa al principio de la competencia, que al final lo más raro de todo esto es que el PSG, que hizo una liga pésima, está acá. Eso creo que es la mayor, el tema más interesante de todo. Porque después el Barça quedó segundo, el Arsenal quedó tercero y el Inter quedó cuarto. Dando un gran desempeño a los tres. Pero el PSG, en la última fecha, estaba casi afuera. El PSG creo que gana el séptimo partido y ahí se mete en los puestos de 16avos. Y el último creo que lo empata o lo gana y se aseguró la clasificación. Pero la sufrió un montón el PSG. Y terminó dando la cara en 16avos, ganando por una goleada inmensa. En octavos ganó por goleada, creo que también, no me acuerdo a quién ahora mismo. Pero ahora no, mentira. En 16avos ganó por goleada. En octavo le ganó el Liverpool, que había quedado primero. Tremendo. Y ahora le ganó al Aston Villa. A 2 equipos de Premier. Ahora le toca un tercero al hilo. Le ganó el puntero de la Premier, al posiblemente campeón de la Premier. Vamos a ver si puede con el segundo. Que más allá de que sea el segundo, lo dejó fuera del Real Madrid. Que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Algo que solamente el City había podido hacer hace un par de años. Y después al Madrid costó eliminarlo muchas veces. Siempre cuesta eliminar al Real Madrid. En esta competencia, sobre todo en los últimos años, que prácticamente la han dominado. No por nada ganaron más de la mitad de las últimas 11. Así que hay que tener muy en mente el detalle que el Arsenal venció al Madrid y de la manera que lo hizo. Porque le ganó los 2 partidos, le ganó. No sé qué otro equipo ha hecho eso. Porque, por ejemplo, el Ajax lo eliminó, pero la ida la perdió. El Borussia Dortmund, cuando le ganó por goleada, la vuelta la perdió. Eh, Generalmente el Madrid se queda fuera. Bueno, el partido con el City, que el City gana por goleada, la ida creo que empataron. Entonces, el Arsenal ganó los 2 partidos. Así que no hay que sacarle el precio a eso, ni el valor, ni mucho menos. Vamos a tener unas semifinales muy interesantes. Personalmente no tengo, a pesar de que tengo la camiseta del Inter porque es la única de los 4 equipos que tengo, pero... Y también mango muchísimo a Lautaro, por supuesto, el único argentino que queda. Pero la verdad es que no tengo... No estoy del lado puntualmente de ninguno de los 4. Voy a disfrutar las semis y también disfrutaré la final cuando toque. Pero ojalá que tengamos grandes cruces, tengamos unas grandes idas, unas grandes vueltas, como lo fueron estos cuartos a la altura, y que sigamos viendo historia de esta competición. Vamos a ver qué sucede. Nos estaremos viendo pronto y espero que les haya gustado mi análisis. Mi nombre es Lautaro, bien conocido como Sora. Nos vemos pronto. Cuídense.